Hola, en el video anterior hice una pequeña corrección al experimento para purificar plomo y creo que ya ha pasado el tiempo suficiente para que se lleve a cabo la reacción entre el cloruro cúprico y la soldadura. Entonces vamos a proceder con la purificación del plomo para obtener mejores resultados en el experimento del árbol de cobre. Bueno, voy a colocar un clip al lado del vaso de precipitados para que vean el cambio de color que ha habido en la disolución. Ahora podemos ver que es bastante blanquecina y de hecho es relativamente transparente. Ahora bien, para asegurarnos de que esto tenga cloruro plumboso y cloruro estañoso, voy a sacar primero el trozo de soldadura, voy a limpiarlo y voy a introducir la parte que esté más limpia para corroborar que ya no se reduzca más cobre. Voy a introducir esta parte, que es la más limpia del trozo de soldadura, en la disolución. Y vamos a esperar a ver si se observa más reducción del cobre. No voy a esperar mucho. A lo sumo serán unos 15 minutos. Bueno, ya pasó un buen rato, así que vamos a ver lo que ocurrió. Se puso oscuro probablemente porque todavía hay un poquito de cloruro cúprico, pero es en una cantidad muy pequeña, no lo suficiente como para que se aprecien cristalizaciones de cobre metálico en la superficie. Así que voy a dar por concluida la reacción a las 7:15 el 17 de marzo de 2023. En total, la reacción duró al menos unos 3.5 días, más o menos. Así que voy a poner esto a un lado y vamos a proceder con la filtración. Llevaré a cabo la filtración en un embudo de plástico con papel de baño como filtro y el contenido lo iré transfiriendo a un vaso de precipitados nuevo. Hasta ese punto yo pensé que la filtración iba a ser uno de los pasos más sencillos de todos, pero oh vaya sorpresa, me encontré con muchísimas dificultades. Así que para que no tengan que echarse un video de media hora por donde muestre una filtración, voy a tener que hacerles un resumen hablado porque literalmente fueron días de separar esa disolución porque no dejaba de contaminarse de cloruro estañoso. Bueno, hay otro tema que les voy a hablar, pero va a ser después del resumen de la filtración. Bueno, primero continué con la filtración de manera normal. Por cierto, esta técnica que utilizo de colocar un lapicero en la boca del vaso de precipitados es para evitar que el líquido escurra por debajo del vaso y se riegue sobre la mesa de trabajo. Pero a medida que seguía filtrando, la disolución continuaba viéndose turbia. Voy a agregar una cantidad arbitraria de agua a los restos que quedan aquí. En primera, para recuperar más cloruro estañoso y posible cloruro plumboso que siga atrapado en el vaso. Y también para lavar los restos de cobre que quedaron precipitados en el fondo. Postdata. Esto fue posible debido a que las partículas de cloruro estañoso eran demasiado finas y formaban fácilmente un coloide, dejando en el fondo a las pesadas partículas de cobre.
Para trabajar con un menor volumen de líquido, calenté la disolución hasta evaporar 200 mililitros. Esto, después de una noche de espera, produjo la precipitación de varios cristales de cloruro plumboso y polvo de cloruro estañoso. Para separarlos, sin perder mucho producto, redisolví los cristales agregando agua hasta los 200 mililitros. Antes de seguir manipulando la disolución de cloruro plumboso, voy a hacer una aclaración respecto al filtrado. Este embudo contiene restos muy impuros de cloruro estañoso, así que este papel filtro voy a ponerlo en un recipiente aparte y el cloruro estañoso que rescate de la disolución, ese lo voy a poner en otro papel filtro para separar este cloruro estañoso impuro del más puro. Debido a que aún después de agitar había muchos cristales de cloruro plumboso sin disolver, terminé colocando la disolución por mitades en dos vasos de precipitados y a cada uno le agregué agua para disolver los cristales y continué filtrando las disoluciones con papel de baño, pero aún así la disolución seguía muy turbia. Por cierto, el cobre que dejamos secando ya está seco y ya puedo proceder a guardarlo en un tubo de ensayo, ya que lo quiero usar en un experimento para hacer una sal cuprosa. Luego de filtrar las disoluciones de cloruro plumboso, decidí nuevamente calentarlas, pero esta vez para inducir la precipitación de más cloruro estañoso. Luego de calentar, filtré otra vez con papel de baño. Una parte de la disolución la pasé directamente porque no tenía partículas bien formadas de cloruro estañoso, pero esta filtración volvió a ser infructífera. Para intentar dar solución al problema y además ahorrarme más tiempo, ingenié un embudo hecho con la parte superior de una botella de plástico que tiene un algodón insertado en la tapa a la cual se le hicieron hoyos para pasar la disolución. Este embudo me dio resultados buenos porque además de quedar más cristalina en la disolución, me ahorraba el trabajo de volver a llenar el embudo cada vez que se acababa esta. Pero aún así, seguía muy turbia. Deduje que por los restos de cloruro estañoso se producía una espuma extraña a la hora de calentar la disolución. Fue entonces que decidí sacar la artillería pesada. Además de incorporar un trozo de algodón al embudo improvisado, le puse encima una capa de arena fina. No una capa fina de arena, una capa de arena que es fina, para retener todas las partículas posibles. Para mi sorpresa funcionó muy bien, pues la solución ya casi era completamente cristalina. Aún así, al volver a disminuir el volumen del líquido, volvió a precipitar cloruro estañoso, así que repetí el proceso de filtrado con arena y algodón. En aquel momento estaba muy frustrado por no tener resultados más contundentes de la presencia de cloruro plumboso, así que evaporé todo el volumen de disolución que pude y la enfrié vertiéndola en un vaso de precipitados que se encontraba en un baño de agua con hielo. La prueba fue un éxito, pues se formaron cristales en forma de aguja. Hasta ese momento creí que ya había purificado todo lo que se podía la disolución, pero al querer grabar la cristalización del compuesto, noté que la solución seguía viéndose impura. Y como no quiero ser conformista, continué con la purificación de la disolución. Para ello redisolví los cristales de cloro plumboso otra vez. Quise volver a observar la cristalización del mismo y entonces me di cuenta que además de verse turbia la disolución, se veía con un tono verdoso, lo cual me hizo pensar que además de haber contaminación por cloruro estañoso, había cloruro cúprico que no había reaccionado. Para eliminar la contaminación por cobre, quise redisolver los cristales de cloruro plumboso, pero por alguna razón, el volumen de agua que había usado previamente para esto ya no era suficiente. No se lograban disolver todos los cristales.
Pensé que podría solucionar el problema agitando la solución de manera constante. Por ello utilicé un agitador mecánico improvisado, pero no funcionó. E intenté mejorar el proceso calentando ligeramente la disolución. Tampoco terminó de funcionar. Aún hay muchos cristales precipitados, así que desgraciadamente tendré que manipular un gran volumen de disolución. Una vez más había intentado disolver los cristales con el agitador mecánico, pero bueno, no funcionó. Entonces agregué agua hasta llegar a un volumen de 200 mililitros y comencé a agitar otra vez con el agitador mecánico. Mientras tanto, limé un poco de soldadura de plomo y estaño y la agregué a la disolución para limpiar al cloruro plumboso de los posibles restos de cloro cúprico que haya por no haber reaccionado. Entonces seguí agitando y después de un rato di por concluida la reacción, así que procedí a filtrar. La primera filtración fue bastante buena, se veía bastante cristalina la disolución, pero cuando empecé a calentar volvió a ponerse turbia, así que iba a volver a filtrar con el papel filtro, bueno, papel de baño, pero decidí descartar esta idea y entonces mejor usé el embudo con algodón y arena. Entonces pasé la disolución por ahí y volvió a salir cristalina. Lavé con un poco de agua el embudo para asegurarme de recuperar el cloruro plumboso que se había perdido y volví a calentar. Esta vez evaporé un buen volumen de agua. Como no volvió a ponerse turbia la disolución, di por concluida la purificación. Así que entonces comencé a hacer las cristalizaciones para asegurarme de que fuera bien puro. Y así es como por fin, después de tantos días, semanas, logré purificar lo más que pude la disolución de cloruro plumboso. Aquí está, cristalino. Y ahora sí ya puedo proceder con la electrólisis, o sea, todavía no acabo. Aún faltan varias cosas por hacer, pero al menos ya me siento bastante feliz de haber conseguido purificar esto. Ahora bien, el tema del cual os quería hablar era que
lo que yo he estado llamando cloruro estañoso resulta que en realidad es dióxido de estaño o óxido estáñico. Y es que no me hace mucho sentido porque en sí la reacción que yo planteé tenía bastante sentido. Los iones de cloro se intercambiaban entre el cobre, el plomo y el estaño, de manera que se formaban cloruros para el estaño y el plomo. Pero bueno, por ahí en internet y en las fichas de seguridad se puede encontrar que el cloruro estañoso sí puede ser soluble en agua y de hecho se usa para prueba de metales preciosos como el oro. Y entonces lo que pasó en mi reacción no dio cloruro estañoso. Por alguna razón, en otra reacción como el ácido, cuando añadimos un trozo de estaño a ácido nítrico, en lugar de producirse el nitrato de estaño, como se ha de esperar, pues es lo que ocurre con la mayoría de los metales cuando reaccionan con ácido nítrico, ocurre algo distinto. Se forma dióxido de estaño y no el nitrato. Entonces hay una química extraña con el estaño que por alguna razón, en lugar de producirme cloruro estañoso, me produjo el dióxido. Ay, perdón si me trabo mucho al hablar, es que ya ni dormí de andar haciendo las cristalizaciones. Hay una ternita. Pero bueno, pues eso era de lo que les quería hablar. Y desgraciadamente no he encontrado mucha información sobre reacciones que se pueden hacer con el dióxido de estaño que me puedan llevar a aislar el estaño, por lo que de momento voy a tener los residuos ahí guardados hasta que encuentre la manera de procesarlos. Pero mientras tanto... Ay, ¿por qué hay tantos bichos voladores? Mientras tanto, pues voy a editar este video, lo voy a subir, voy a estar haciendo la reacción de electrólisis y pues a ver qué pasa. Porque creo que ya se los comenté, pero pienso que hice demasiado poco. ¡No! Pienso que hice muy poco cloruro plumboso. Es posible que la cantidad de plomo que pueda producir a partir de esto sea muy poco. Así que, bueno, si esa cantidad de cloruro plumboso no me genera suficiente plomo, voy a usar este otro cloruro plumboso que había hecho en otra reacción. Lo voy a mezclar para así tener más plomo. Pero si ese plomo no llega a alcanzar, entonces voy a tener que ver la manera de conseguir plomo puro, pues ya directamente y ya no mediante reacciones químicas porque es un relajo. Pero bueno, pues ya hasta ese punto, bueno, ya hasta aquí lo voy a dejar. Adiós, espero que les haya gustado.